¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy, jueves 17 de junio, presentamos la emisión 34 de Diálogos y Debates, un espacio concebido para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional y debatir con mirada crítica diversos temas que nos parece merecen ser puestos en tensión. En esta emisión de Diálogos y Debates, Víctor Hugo aborda en la memoria histórica de nuestra América el nacimiento en el mes de junio y el mismo día, aunque en distinto año, de dos figuras señeras del marxismo y de la historia de nuestra América, Ernesto Che Guevara y José Carlos Mariátegui. En la segunda sección pasamos revista a las noticias seleccionadas por quienes hacemos este programa porque consideramos trascienden la coyuntura. En la sección de diálogos y debates, abordamos el tema del cambio en el gabinete económico. Arturo Herrera sale de la Secretaría de Hacienda para ser postulado como gobernador del Banco de México y lo sustituye Rogelio Martínez de la O. En nuestra sección ¿Qué ver, qué escuchar, qué leer?, Adriana Paola realiza un homenaje en memoria de Carlos Monsiváis en el 10º aniversario de su fallecimiento. Cerramos nuestro programa con la sección Arte y Cultura, en donde Adriana Paola trae nuevamente a este foro a Alfonso Álvarez para hacer un homenaje a Pablo Moncayo, autor de Huapango. Acompáñenos en estos siguientes 50 minutos y sin más, recordemos con Víctor Hugo a las dos figuras señeras del marxismo y de nuestra historia, Ernesto Che Guevara y José Carlos Mariátegui. Gracias, Doc. Híjole, la verdad es que es una fecha que deberíamos de tener muy presente en nuestra América, 14 de junio, porque nacen dos grandes para nuestra América, para la liberación de nuestros pueblos, pero dos grandes también para la liberación de la especie humana. Me refiero a José Carlos Mariátegui y a Ernesto Guevara, el Che, que nacen, como decía, casualmente, y digo casualmente porque, bueno, atribuirlo a alguna fuerza extraña ya sería demasiado, pero la verdad es que son personas muy importantes. El Che nace después de Mariátegui. Mariátegui parecía que venía anunciando la muerte del Che, como si fuera Juan el Bautista, porque decía que debemos de aspirar a una creación heroica, ni un calco ni una copia, sino una creación heroica. Y de repente llega el Che, y es esa creación heroica. Él asume el papel histórico que le toca al hombre nuevo, el revolucionario, y libera a los pueblos de América. Se podría decir, habrá quien afirme que la liberación de los pueblos de América todavía está pendiente y que el Che solamente participó en la Revolución Cubana, que la ganó, que después se fue a África y que vino a morir a Bolivia, pero en realidad su legado perdura y es por eso que hago énfasis en el nacimiento del Che, porque el Che es una figura que sigue presente en el imaginario y en la vida cotidiana de nuestra América, en la medida en la que personas que han recibido los beneficios de la Revolución Cubana porque tienen dónde vivir, porque tienen dónde comer, porque tienen en dónde estudiar y porque la Revolución Cubana ha sido un referente histórico para las luchas en nuestra América y que misiones como las que hoy tiene Venezuela, por ejemplo, representan este legado del Che, de Ernesto Guevara. Y bueno, que sin duda la comprensión que hoy tenemos de nuestra América y de los problemas que nos atañen directamente no podría ser entendida sin el aporte teórico y práctico de Mariátegui. Entonces son dos grandes a los cuales es difícil rendir un homenaje a la medida, porque resumir su trabajo, resumir su aportación a nuestra América y a la humanidad es sin duda muy, muy complejo, pero nos dejan frases que nos dicen quiénes son ellos.
esta de Mariátegui, ni calco ni copia, sino creación heroica, que nos invita a asumir nuestro papel histórico y a ser aquellos héroes anónimos a veces, pero que toman la historia en sus manos para construir un mundo mejor. Y el Che que dice que debemos de sentir como si fuera propia cualquier ofensa que se le haga a otra persona. Sentir esa indignación ante la injusticia como motor de nuestra cotidianidad, de nuestra lucha diaria. Entonces son dos personajes que van más allá de la economía, más allá de la teoría, y que se convierten en referentes de la práctica de lo que debe ser, lo que decía el Che, el hombre nuevo, el humano nuevo. Entonces, difícil rendirles homenaje, pero necesario recordar el papel que estas personas han tenido en nuestra América y para la humanidad. Gracias, Víctor Hugo. Pasamos a nuestra segunda sección, donde presentamos algunas noticias seleccionadas por quienes hacemos este programa, porque consideramos que son hechos que trascienden la coyuntura y que van marcando el rumbo estratégico de nuestras naciones. Empezamos. Lluvia, ¿qué nos comentas de la noticia de la semana? Hola Doc, buenas noches a todas y todos. Bueno, la noticia que traigo el día de hoy es respecto a que recientemente se publicaron los avances pues, más recientes sobre la investigación del caso de Ayotzinapa. Y en ese sentido se ha confirmado la identidad de los restos óseos de Yosivani Guerrero de la Cruz, quien desapareció con un grupo de 42 estudiantes más el 26 de septiembre del 2014. Yosivani, hijo de padres campesinos, tenía 20 años cuando fue raptado. Ocurrió un mes después de que comenzara a estudiar en la Escuela Normal de Ayotzinapa, quien se inscribió con el sueño de convertirse en maestro de su propio pueblo, Omeapa. De los avances en la investigación puedo decir varias cosas. La primera es que la llamada verdad histórica proclamada por el equipo de Enrique Peña Nieto, de verdad le queda solo el título. Y por otra parte, vale decir que en caso de esclarecerse el caso, las familias podrían tener una certeza. Sin embargo, la impartición de justicia y la consigna de castigo a los culpables parece aún ajena. Y lo bueno, la aparición con vida es cada vez menos probable. Y bueno, finalmente me queda comentar que aunque se llegara a resultados concluyentes sobre lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014, difícilmente podríamos esperar que se señale a la propia estructura y no solo eso, sino la lógica violenta del Estado capitalista como la responsable de la desaparición de los 43 compañeros de Ayotzinapa. En Ayotzinapa no solo fue el Estado, fue un sistema completo en el que desapareció a los 43 y a los miles más de mexicanos que están desaparecidos, y a los miles más que no solo en México, sino en el mundo, pues están desaparecidos. Y para concluir mi intervención, quisiera leerles un pequeño poema de Marisela Ibarra Mateos que dice: mamá, si desaparezco, ¿a dónde voy? No lo sé, hijo. Solo sé que si desaparecieras te buscaría entre la tierra y debajo de ella. Tocaría en cada puerta de cada casa. Preguntaría a todas y a cada una de las personas que encontrara en mi camino. Exigiría a todos y a cada uno de los días, a cada instancia obligada a buscarte que hiciera hasta encontrarte. Y querría, hijo, que no tuvieras miedo, porque te estoy buscando. Y si no me escucharan, hijo, la voz se me haría fuerte y gritaría tu nombre por las calles, rompería vidrios y tiraría puertas para buscarte. Incendiaría edificios para que todos supieran cuánto te quiero y cuánto quiero que regreses. Pintaría muros con tu nombre y no querría que nadie te olvidara. Buscaría a otros y a otras también para buscar a sus hijos, para que juntos te encontráramos a ti y a ellos. Y querría, hijo, que no tuvieras miedo, porque muchos te buscamos.
Si no desaparecieras, hijo, como así deseo y quiero, gritaría los nombres de todos aquellos que se han desaparecido, escribiría sus nombres en los muros, abrazaría a la distancia y en la cercanía a todos aquellos padres y madres, hermanas, hermanos que buscan a sus desaparecidos. Caminaría del brazo de ellos por las calles y no permitiría que sus nombres fueran olvidados. Y querría, hijo, que todos ellos tuvieran miedo, porque todos los estamos buscando. Gracias, Lluvia, sin duda, por acontecimientos como Ayotzinapa, 2 de octubre de 68 y el 10 de junio. No queremos regresar a ese régimen represivo que tanto lastimó al pueblo mexicano. Marco Antonio Moreno, buenas noches, te escuchamos. Gracias, doctor. Buenas noches a todas y todos. Yo quiero traer la noticia sobre un acontecimiento importante que se dio en la hermana República del Perú, que de alguna manera, bueno, pues ahora quisiera ser que ahora sí es posible un nuevo Perú, otro Perú. Se llevó a cabo un proceso electoral en donde Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, ha logrado una ventaja de unas décimas porcentuales aproximadamente, que hace un total como de 70,000 votos sobre Keiko Fujimori, la hija de aquel dictador, que participó ella en un partido que se llama Fuerza Popular. Y esto se dio en una elección presidencial el pasado 6 de junio en aquel país andino. Ahora bien, de ser confirmados estos resultados por la autoridad electoral, que ya de alguna manera se han hecho el cómputo del 100% de las actas procesadas, es posible que este personaje, Pedro Castillo, que de hecho es un humilde maestro rural, le dicen rural de a caballo, porque andaba a caballo haciendo campaña, y dirigente del gremio magisterial de aquel país. Él ha derrotado a la representante de ese clan tan poderoso, que es el clan Fujimori, y él ha llegado a la presidencia, sobre todo porque ha realizado un trabajo importantísimo en el conjunto de la población del Perú. Por supuesto que hay algunas posturas por parte de la hija de ese dictador que ha hecho un pronunciamiento con presidentes derechistas de España y América Latina. Dentro de ellos está José María Aznar, escuche bien, Enrique Peña Nieto y Álvaro Uribe, y que han organizado algo que tiene que ver con una marcha para la defensa de Lima. Esto, de alguna manera, tiene que ver con una situación importante de cómo la derecha no acepta derrotas en un proceso democrático. Perú está viviendo ahora, o empieza a vivir, un Perú, otro Perú, que sí es posible. Gracias, doctor. Esta es mi noticia breve y podríamos hablar mucho más, porque este proceso es increíble de este personaje que como bandera solamente usó un lápiz escolar para poder hacer su gran campaña. Gracias, Marco. Sin duda, un presidente verdaderamente popular, que llegó a todos los rincones de esa complicada orografía de Perú y logró un triunfo que no quiere reconocer la derecha, como siempre. Y el riesgo, hemos dicho, de la derecha es que cuando pierde se dedica a conspirar. Gracias, Marco. Víctor Hugo, ¿qué noticia te pareció trascendente esta semana? Hola, pues la mezcla mexicana otra vez
está sobrepasando su precio de $60. Esto no sucedía desde 2018 y el año pasado, ya saben, ahí en los periódicos que siempre son mencionados por el presidente como constante o constantes calumniadores, ya se anunciaba que era el fin de las energías fósiles, que no iba a haber más futuro en petróleo, en gas, en carbón, etcétera. Y hoy que la actividad económica se empieza a reponer tras la pandemia y el aislamiento, pues el precio de la mezcla mexicana empieza a subir. Y bueno, esto va a contrapelo de los pronósticos que las agencias internacionales como el Fondo Monetario están dando, y las calificadoras también, por cierto, a la economía mexicana. ¿Por qué considero importante el precio del petróleo en este análisis? Pues porque nos da un indicador de lo que se espera en actividad económica. O sea, si es la fuente de energía principal en la estructura o en la matriz productiva actual, obviamente si sus precios comienzan a subir, es un indicador de que hay perspectivas para crecimiento económico en el futuro, que es algo que no comparten del todo algunas calificadoras, pero la manera en la que nos vamos a desengañar es simplemente esperando y ver cuál será la reacción de los mercados productivos en los próximos meses. Y bueno, el lado negativo es que si bien en términos económicos nos conviene que suba el precio del petróleo y que la actividad económica se restablezca, pues también es triste aceptar que la matriz tecnológica no ha cambiado, que seguimos inmersos en las energías fósiles y que no es un problema que tenga que ver con un empecinamiento del presidente o de su equipo respecto a la energía petrolera, sino que ha sido el mundo, ha sido el diseño, la matriz tecnológica que heredamos de quienes hoy se dicen críticos de las energías fósiles. Esa es la parte triste, que bueno, la transición aparentemente será más larga de lo que uno desearía. Gracias, Víctor. Interesante esto que planteabas del crecimiento de la economía mexicana. Por ahí un pronóstico de 5.5% para este año, lo cual es uno de los más altos en las economías emergentes. Hay unos datos del Fondo Monetario Internacional donde este crecimiento se llega a dar, será muy significativo. Adriana Paola. Claro que sí, doctor Ornelas, muchas gracias. Y efectivamente, en el mes del orgullo gay, en Budapest, Hungría, el parlamento de este país aprobó el pasado martes una legislación que prohíbe la difusión de contenido en las escuelas que se considere que promueve la homosexualidad o el cambio de género. Esto pese a fuertes críticas de grupos de derechos humanos y de los partidos de oposición. Bueno, es importante reconocer que Víctor Orbán se caracteriza por ser un ministro nacionalista de línea dura, y aunque se enfrenta a elecciones del próximo año, su política cada vez está más radical y conservadora, criticando a la comunidad LGTBQ y a los inmigrantes en su autodenominado régimen antiliberal, que ha dividido profundamente a la comunidad. Y bueno, además de prohibir esta información y estas conversaciones en los espacios escolares en torno a la comunidad LGTB, también sabemos que este país no acepta el matrimonio de personas del mismo sexo y que únicamente matrimonios heterosexuales son los que pueden adoptar niños. Y bueno, esto es nuevamente la presencia del conservadurismo en la legislación de las vidas privadas de las personas, ¿verdad? Entonces, bueno, me interesaba resaltar esto en el marco del orgullo gay, ahora que a nivel internacional todo este mes se conmemora aquella represión brutal que se dio en un bar en Nueva York contra la comunidad LGTBQ, principalmente en aquella época, además eran personas de color, entonces las que fueron reprimidas. Y bueno,
en esta conmemoración, en este marco de activismo social que hay a escala internacional por los derechos de la comunidad LGTBQ, etcétera, es importante resaltar cómo sigue habiendo políticas altamente conservadoras que inciden en la cotidianidad y en la sexualidad de cada persona. Gracias, y ese es mi aporte para el día de hoy. Bien, pues con ello concluimos esta sección y vamos a esto que hemos llamado diálogos y debates. Listo, Doc. A ver. ¿Ya? Bien. 3, 2, 1. El pasado 9 de junio, el presidente de la República anunció un cambio en su gabinete, un cambio, dijo, para el bien de México y mantener la armonía económica. Arturo Huerta, actual titular de la Secretaría de Hacienda, será propuesto como gobernador del Banco de México y será sustituido en Hacienda por Rogelio Ramírez de la O, ambos economistas egresados de universidades públicas. Al hablar del cambio, señaló el presidente, continuaremos actuando con responsabilidad, sin endeudar al país, con honestidad, sin aumentar impuestos ni el precio de las gasolinas, el diésel, el gas o la luz. Y algo muy importante en el destino del presupuesto, primero los pobres. Es decir, se trata de una política económica que contiene elementos de la llamada economía ortodoxa de déficit cero y control de las finanzas públicas, adicionada con lo que el presidente llama una economía moral, es decir, con rasgos nítidos de política social. El actual gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, concluye su encargo el 31 de diciembre de 2021, por lo que la toma de posesión de Herrera se concretará el 1 de enero de 2022. Al anunciar el presidente que no ratificará en el encargo a Díaz de León, lo hizo porque dijo, en ese cargo debe haber un economista con dimensión social muy partidario de la economía moral. Arturo Herrera, quien fue designado secretario de Hacienda el 9 de julio de 2019, tras la dimisión de Carlos Manuel Ursúa, primer secretario de Hacienda en el gobierno de López Obrador, es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Economía por el Colegio de México y estudios de doctorado en Economía por la Universidad de Nueva York. Entre el 13 de diciembre de 2018 y el 9 de julio de 2019 se desempeñó como subsecretario de Hacienda. Entre 2010 y 2018 trabajó en el Banco Mundial como gerente de práctica y gobernanza para América Latina y el Caribe. De 2004 a 2006 fue secretario de Finanzas del Distrito Federal en las administraciones de López Obrador y la de Alejandro Encinas. Es decir, se trata de un profesional comprometido con la Cuarta Transformación. Por su parte, Rogelio Ramírez de la O es economista egresado de la UNAM y doctorado en Economía por la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Ha publicado diversos artículos sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y algunos problemas estructurales de la economía mexicana y de la industria automotriz, entre otros trabajos de los que ha publicado Ramírez de la O. En el marco de la campaña para la elección presidencial de 2006, Ramírez de la O fue asesor de política económica de Andrés Manuel López Obrador y en la de 2012, López Obrador lo incluyó como titular de Hacienda en su propuesta de gabinete. Son dos buenos economistas, conocedores del proyecto alternativo de nación, por lo que tenemos la certeza de que los cambios serán para reforzar el proceso que se ha iniciado de recuperación económica del país. Pero veamos qué opinan nuestros panelistas.
Marco Antonio Moreno, ¿qué te Gracias, pareció doctor. el cambio? Gracias, doctor. Bueno, yo creo que lo primero que resalta en el paso de Herrera del Gabinete Federal al Banco Central es que su probable nombramiento se da en un contexto, sobre todo de estabilidad macroeconómica, en el que los indicadores claves, como la inflación, la paridad cambiaria, la disciplina fiscal o lo que podemos también decir la deuda pública, se han mantenido bajo control pese a los múltiples desafíos planteados a la economía nacional, sobre todo, doctor, por la pandemia. El rol de este personaje, Herrera, en consecución de dicha estabilidad, ha sido plasmada en el reconocimiento a su labor por parte de un sector como es el de la Cuarta Transformación, como tanto por las organizaciones patronales que ayer, sobre todo, saludaban esta postulación. Algunos sectores de derecha incluso decían, qué bueno que llega en este sentido Herrera. Herrera no solamente ha afrontado los choques financieros causados por lo, como digo, repito, lo del COVID-19 y las medidas para contener su propagación, sino que ha demostrado poseer capacidad, sobre todo voluntad para enderezar el diseño presupuestal heredado por los gobiernos neoliberales que se orientaban básicamente a subsidiar a grandes corporaciones, fomentar el desmantelamiento del Estado y permitir el derroche y conceder todo tipo de facilidades a la corrupción. La otra situación, por ejemplo, en cuanto al otro nombramiento anunciado por Ramírez de la O, que posee una sólida formación, una buena experiencia como economista, como usted señalaba, doctor, y además que goza de la confianza presidencial gracias a sus antecedentes como acompañante y asesor de los proyectos del mandatario en otras ocasiones, en su campaña. Por ello, cabe esperar que su presencia en Hacienda ahora de Ramírez de la O potenciará el trabajo de Herrera desde el Banco de México para dar continuidad a esos esfuerzos, sobre todo esfuerzos transformadores para mantener estabilidad macroeconómica, así como abordar la urgente necesidad y tarea de reactivar la economía y recuperar algo que es muy importante, que es el crecimiento en México. Esto puedo yo empezar plantear para empezar esta situación de debate. Gracias. Gracias, Marco. Interesante tu participación. Lluvia, como economista, ¿qué te parecieron los cambios? Bueno, el cambio en los directivos de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México creo que es una señal de indisciplina frente a la ortodoxia económica de corte neoliberal. El actual secretario de Hacienda pues ha mantenido una visión crítica a la ortodoxia neoliberal, incluso más marcada que la que ha mostrado Arturo Herrera, quien ha sido desplazado de la Secretaría de Hacienda para ser propuesto como gobernador del Banco de México. La visión de Rogelio Ramírez de la O ha sido consistente en referencia a la necesidad de que el Estado se preocupe menos por el déficit cero y se esfuerce más por la expansión económica, a contrapelo de los planteamientos de organismos internacionales como pues el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Arturo Herrera tiene una visión similar, aunque un tanto menos indisciplinada en términos fiscales. Por eso se esperaría que el Banco de México, si quedase a su cargo, registrara un comportamiento similar al de los gobernadores anteriores. Y bueno, finalmente, los movimientos en el gabinete económico se perfilan para fortalecer el modelo de crecimiento con bienestar, que sin embargo no plantean ningún cambio de fondo en los patrones de explotación de la clase trabajadora, sino más bien una forma de mantener tranquilo al tigre. Gracias, Lluvia. Es interesante tu
tu consideración, porque parece que estás aceptando que va a haber una nueva política y con mayor énfasis en el bienestar social. Gracias, gracias, Lluvia. Víctor Hugo, escuchamos tus observaciones a estas modificaciones. Pues son un tanto parecidas a las de la compañera Lluvia, porque, pues sí, también pienso que hay un refuerzo del bienestar por dos vías. Primero, porque Arturo Herrera, si bien es de los indisciplinados, sí ha sido capaz de mantener la disciplina del déficit. No se ha endeudado el país, entonces como que es una persona que ha mostrado capaz o se ha mostrado capaz de mantener la disciplina que se está acostumbrado a tener dentro del Banco de México, donde su principal misión es evitar la inflación a toda costa. Pero bueno, la inflación es contradictoria al crecimiento. Ese es uno de los puntos negativos. Cuando se mantiene la inflación, a raya es a costa del crecimiento económico. Entonces, cuando llega alguien que tiene una disciplina, pero al mismo tiempo un compromiso, pues da la garantía, o uno esperaría, que sí se permita una mayor flexibilidad en la inflación. Y por el otro lado, en Hacienda, pues hay alguien que en sus columnas, en sus escritos, se ha posicionado siempre a favor de la expansión del gasto. Entonces aquí se esperaría que si hubiera un incremento en el gasto que pudiera funcionar como un relanzamiento, como ¿cómo decirlo? Pues un impulsor del crecimiento de la economía mexicana, y del otro lado una contención un tanto flexible, de manera que en equipo pienso que se podría esperar que haya un crecimiento con una inflación moderada. Y bueno, el problema de fondo pues sigue sin resolverse. El problema pues sigue siendo el capitalismo, la forma tradicional, en cierto sentido, de ver la economía como un conjunto de variables a las que se debe de atender, pero bueno, es la maniobra que se puede dar hoy. Ese es el margen que se puede tener en la actualidad, y pues la verdad yo sería optimista respecto a estos cambios, porque anuncian el incremento del gasto, que no se ha dado hasta ahora, ha sido más bien un incremento de la eficacia del gasto, con la disminución de la corrupción, y con destinar el gasto público a la liquidez en los sectores menos favorecidos, pues ha implicado incrementos en la posibilidad de un multiplicador para la actividad económica. Y si a esta política, le añadimos la expansión del gasto, pues sin duda resultaría en una mejor fórmula, que por el otro lado podría resultar en inflación, pero con la flexibilidad de mantenerla sin que se vuelva exponencial. Me parece un buen equipo, ojalá y realmente el pronóstico que está dando la administración actual sea el mejor. Gracias, Víctor. Ahora hay que señalar que la ampliación del gasto depende también del ingreso. México es uno de los países que menos ingreso fiscal capta. Entonces había dos caminos, entiendo yo. Uno, aumentar la deuda pública para ampliar el gasto, o bien, a través del SAT, presionar para que los grandes consorcios paguen impuestos. Y esto ha dado buen resultado, porque se ha captado una buena cantidad de recursos, se ha evitado la deuda, y pareciera ser que, como dijo el propio presidente, la orientación del gasto público será primero los pobres, ¿no? Entonces, es posible que inclusive con una inflación moderada, el país crezca a una tasa superior al 5%, 5.5, 5.3.
lo cual obviamente es más que satisfactorio. Bien, pues muchas gracias por su participación, a Lluvia, a Paola, a Marco y a Víctor Hugo. Adriana Paola realiza un homenaje en memoria de Carlos Monsiváis, Monsi, en el 10º aniversario de su fallecimiento. ¿Cuánta falta nos hace Monsiváis para enfrentar esta avalancha de la derecha en estos momentos? Muchas gracias, doctor Ornelas, y efectivamente es un gran honor para mí realizar este breve homenaje a nuestro queridísimo Carlos Monsiváis. Y bueno, Carlos Monsiváis falleció desafortunadamente el 19 de junio de 2010 y Octavio Paz lo describió como un nuevo género literario. Nicanor Parra lo nominó al Premio Nobel de Literatura y José Emilio Pacheco lo señaló como el único escritor que la gente reconocía en las calles. Y efectivamente, Carlos Monsiváis es un escritor fundamental en la historia de México, siempre militante, comprometido con las causas sociales y populares. Su maravillosa mirada crítica y su práctica tanto intelectual como política siempre fue sumamente cercana al pueblo, con su escritura obviamente es variada, diversa, creativa, y bueno, con tristeza, hace más de 11 años falleció, bueno, hace 11 años falleció Carlos Monsiváis y bueno, hoy invitamos a la relectura de sus libros. Carlos Monsiváis siempre tuvo una postura muy crítica, destacó una mirada siempre militante contra el autoritarismo, contra el orden establecido, criticando el conservadurismo, y sabemos que, bueno, eso le pudo haber traído muchos detractores, pero lo cierto es que ha sido una persona en la esfera intelectual de México que cultivó no solo grandes amistades a escala intelectual y literaria, sino en cercanía con el pueblo y los movimientos sociales. Una de sus frases más célebres es: si eres creativamente responsable o eres imaginativo o tienes valor civil, aún es posible vivir como te da la gana. Y yo he vivido como me ha dado la gana. Efectivamente, Carlos Monsiváis desde muy joven trabajó en distintos espacios periodísticos. Él estudió economía, también en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México, y teología en el Seminario Teológico Presbiteriano de México. Asistió al Centro de Estudios Internacionales en Harvard en 1965 y bueno, tiene una vastísima producción literaria con una diversidad de géneros, tanto periodísticos como literarios. Sabemos que ha sido colaborador en el Novedades, el Día, Excelsior, La Jornada, el 1+1, el Universal, Proceso y una serie de periódicos y revistas tanto nacionales como internacionales. Sus posiciones políticas siempre han sido, como mencionaba yo ya, de forma crítica, y eso está plasmado en su literatura, también siempre empapada de nuestra cultura popular mexicana, ¿verdad? Con personajes como El Santo, Cantinflas, el movimiento feminista, muchas figuras contestatarias de la izquierda y de las luchas sociales han sido ejes centrales en su producción literaria. Sabemos que también exploró en el cine, tanto escribiendo ensayos y con distintos acercamientos al tema, como participando como actor en diversas películas, producciones cinematográficas en México. Algunas de ellas, bueno, sabemos que participó en Los Caifanes de Juan Ibáñez, también en Este pueblo no hay ladrones de Alberto Isaac, y Las visitaciones del diablo también de Alberto Isaac, así como otras participaciones en el ámbito cinematográfico. Ha resaltado principalmente en la crónica y el ensayo, pero sabemos que, bueno, tiene una prolija creación literaria. Pues tristemente lo perdimos un día casi como hoy, el 19 de junio del 2010, y dentro de varios de sus, sabemos que ha escrito crónicas, ensayos, fábulas, cuentos, bueno, de todo ha escrito un poco, ¿verdad? Y recordemos su participación constante con esta columna Por mi madre Bohemios, que bueno, surgió en los 70s y
se estuvo publicando constantemente en distintos medios, siendo la jornada su último recinto. Entonces, bueno, la invitación aquí es a releer las obras de Carlos Monsiváis, que desde una crónica periodística siempre sabrosa y dicharachera, hasta sus ensayos más profundos y con alto compromiso social. Y bueno, este compromiso social se vio siempre a lo largo de su producción literaria y periodística. Y bueno, lo recordamos y le hacemos este breve homenaje. Muchas gracias. Bien, pues cerramos este programa con la sección de arte y cultura, en donde Adriana Paola invitó a Alfonso Álvarez para hacer un homenaje a Pablo Moncayo, autor del Huapango. Paola. Claro que sí, Doc, muchas gracias. Y pues efectivamente cerramos nuestra emisión de este día con broche de oro para conmemorar el aniversario luctuoso de José Pablo Moncayo, quien el 16 de junio de 1958, bueno, falleciera y fuera uno de los, autor del famoso Huapango de Moncayo. Y tenemos aquí a Alfonso Álvarez, que además fan asiduo de el Huapango y por supuesto conocedor de la música, nos va a hablar no solo del Huapango de Moncayo, sino de aquellas músicas que tal vez no conocemos tanto del compositor. Adelante, bienvenido Alfonso, muchas gracias por estar aquí y decíamos, ya eres cliente frecuente. Sí, y espero serlo más, sí, con mucho gusto hablar de música y bueno, es uno de mis temas y lo otro es las matemáticas y la ciencia. Pero bueno, como apasionado de la música, sí estamos celebrando ahorita en junio. Fíjate que nació en junio y murió en junio, justamente José Pablo Moncayo, tan importantísimo músico mexicano, perteneciente a lo que se llama el nacionalismo mexicano, que se pudiera llamar revolucionario también, porque había un movimiento nacionalista mexicano en el siglo XIX, se puede hablar también de él, pero este es del siglo XX, específicamente, por lo menos más, de manera más visible en la música. Este movimiento tenía importantísimos personajes. El más importante, creo yo, por ser el fundador de este movimiento y de otras muchas cosas en México, es Carlos Chávez. Carlos Chávez es un gran músico, director de orquesta, y a él le tenemos que atribuir la fundación de la Orquesta Sinfónica Nacional, nada menos. Moncayo forma parte de ese grupo donde estaba también Blas Galindo, que también es un compositor jalisciense igual que Moncayo, donde está el genial Silvestre Revueltas, que yo lo considero como el músico más brillante de México y del continente, y no creo exagerar. Está también José Rolón, que también que fue profesor de José Pablo Moncayo. Está también Candelario Huízar. Es una serie de músicos interesantísimos. De lo que no conocemos, no conocemos muchas obras de ellos, incluso de Moncayo. Es un caso peculiar porque es un compositor de una obra tan deslumbrante y tan importante que ha opacado el resto de su producción, el resto de su trabajo. Hablamos muy poco de su trabajo de director. Él trabajó 10 años de director de orquesta sinfónica. Es un pianista consumadísimo porque él estudió piano en el conservatorio, además de la dirección, y además fue percusionista. La primera chamba de Moncayo que le dio Chávez justamente fue de percusionista, así que es un personaje muy integral, muy completo. Bueno, decía yo que esta obra opaca a las demás, porque él tiene una producción amplia de obras. Hay algunas que son tan brillantes como el Huapango. Hay una en particular que se llama La Sinfonieta, que hizo unos 5 años después del Huapango. El Huapango es de 1941. Él era muy joven, tenía 29 años cuando hizo esta obra. Ya no superaba, pero
pero sí alcanzada por otras obras. Decía yo de esta Sinfonieta, que es una obra sinfónica, pero él tiene música de cámara, tiene una muy famosa pieza de piano que se llama Muros Verdes, tiene, bueno, también una sonata para viola que es muy hermosa, tiene una ópera, la Mulata de Córdoba, esa famosa historia, además con un guión de Javier Villarrutia, con un apoyo literario muy importante. Y tiene un ballet, que ese sí, yo lo considero una maravilla, casi a la altura del Huapango. Este ballet se llama Tierra de Temporal y es un homenaje a Zapata y un homenaje al hombre campesino, digamos, del altiplano, mientras que el Huapango está dedicado o inspirado en pescadores de Tlacotalpan, de Alvarado, de Puerto de la Cruz. Esta Tierra temporal habla de los campesinos del altiplano, particularmente de Morelos, bueno, por Zapata, con todo expresa esa música y ese ballet, pues, música y danza, expresa pues, la marginación, la pobreza, la esperanza del campesino esperando la lluvia, la liberación a través de la revolución, todo eso expresado en esa obra, pero hermosísima. Y tiene también unos poemas sinfónicos. Estos poemas sinfónicos son obras programáticas, es decir, que tienen un tema, un texto, a veces son a partir de una novela, de un poema, de una obra de arte, de la literatura, digamos, pero en este caso era sobre la naturaleza. Un poema sinfónico se llama Cumbres, Bosques, soy otro, que se oyen muy poco. De hecho, Cumbres no se grabó nunca en México, bueno, ni en ningún lado. Se estrenó, mira, para pintar esta situación de un poco de desconocimiento de esa obra adicional, se estrenó en Estados Unidos y no en México. Y no hubo ninguna grabación durante años y años, hasta que llegó afortunadamente el centenario. En 2012 era el centenario del nacimiento de Moncayo, y ahí con Aculta se propuso grabar toda la obra de Moncayo. Sacaron 8 CDs y además 10 libros con historias y con partituras, que había partituras que no se habían editado, otra cosa increíble, ¿no? Entonces tuvimos que esperar hasta el centenario de su nacimiento, que fue en 2012, para tener estas grabaciones, ¿no? Cosa lamentable, porque, vaya, eso es una obra que vale verdaderamente la pena disfrutar y conocer. Hablando del Huapango en particular, que es inevitable hablar de su obra central, tiene dos raíces, a mi entender. Por una parte, Moncayo fue a Estados Unidos becado por Chávez a estudiar con Aaron Copland, que es un músico muy importante norteamericano, que vino a México en los años 30 y se inspiró, tomó música popular, iba mucho al Salón México a meterse ahí a ver al danzón, y tomó música popular e hizo una obra maravillosa que se llama El Salón México, precisamente, que es otra obra que vale la pena oír, con temas mexicanos llevados a, digamos, música popular llevada a la orquesta sinfónica. Yo creo que Moncayo, que fue su alumno, algo habrá tomado de esa idea y años después hizo lo mismo. Pero también Carlos Chávez lo comisionó para ir a Veracruz justamente a registrar sones, a registrar música, pues igual al principio, finales de los 30, principios de los 40, en épocas donde no había grabaciones, no tenemos la facilidad que tenemos hoy de tener un CD, YouTube saturado, bueno, no saturado, pero hay muchísimas piezas. Hay una proliferación de grupos, afortunadamente. El son jarocho revivió de una manera increíble de unas par de décadas para acá. Afortunadamente goza de muy buena salud. Entonces mandó a Moncayo, junto con Blas Galindo, otro músico muy importante, a recoger música de allá. No sé, no me queda claro si era con la intención de hacer la obra sinfónica o sencillamente recopilar esa música popular, que a lo mejor ni estaba grabada ni estaba escrita. Va a Alvarado, al puerto de Alvarado,
y empiezan a llamar, o va a los pueblitos muy cercanos, a llamar a los ancianos que conocían de esa música, que la tocaban, campesinos, y entonces se pusieron a escribir, Blas Galindo y él se pusieron a escribir los sones. Llega a México y regresa a México y piensa en la posibilidad de llevarlos a la orquesta sinfónica. Este es el génesis del huapango, pero hay que decir que no se trata de una transcripción de los instrumentos tradicionales a la orquesta, es decir, la mismísima música de un instrumento a otro. No, se trata de algo mucho más profundo. Bueno, por un lado, el son jarocho se toca con jaranas de todos los tamaños. Hay una jarana muy pequeña que se llama Mosquito, y van haciéndose más grandes. La guitarra de son o requinto, las jaranas segunda, tercera o tercerola, y la más gruesa, la más grave, que es la leona se llama. A veces el arpa, a veces el violín. Entonces, ¿cómo trasladar de esos instrumentos, digamos, sencillos o tradicionales a las sonoridades de una orquesta sinfónica que viene de la cultura occidental, ¿no? De la jarana, ¿cómo voy a expresar cosas de la jarana con un oboe y con un fagot y con unos trombones y trompetas? Entonces yo veo un triple trabajo muy importante en esto. El primero es la recopilación del material. Segundo, la composición. La composición no es nada más sonar la pieza tal cual, sino, digamos, meterla, estilizar tres sones. Particularmente utilizó tres sones que son el balajú, siquisirí y el gavilancito. Esos tres sones los cambió y los metió en una estructura de una pieza musical que tiene una obertura, un prólogo, que tiene la presentación del tema, el desarrollo del primer tema, el segundo tema, su desarrollo, el tercero, y luego una coda, que es decir, como parte final de la pieza, como un recordatorio de lo más llamativo de la pieza. Entonces hay ese triple trabajo, bueno, ya mencioné dos, que es la recopilación, la hechura de la música, la composición, y viene un tercero que es muy sutil y muy importante, es la orquestación, y ya la había tratado, es decir, ¿cómo pasa el instrumentos, ¿no? A 5 familias de instrumentos, las cuerdas, percusiones, metales. Esa es una habilidad importantísima, la orquestación. Entonces, verdaderamente el resultado fue brillante, la pieza es conocida en todo el mundo, la tocan en todo el mundo, la popularizó en los últimos años Gustavo Dudamel, director que se hizo famoso, la tocó con la Filarmónica de Berlín, también Carlos Miguel Prieto, el director de la Sinfónica Nacional, ha dirigido orquestas alemanas con esta obra, Alondra de la Parra, que está ahorita en Australia, encargada de una orquesta en Australia, pero vive en Berlín. Así que ha sido un recorrido mundial de la pieza, ¿no? Muy, muy, muy brillante. Y yo que ilusa quería que tú vinieras a tocarla con una guitarra. Sí, sí, qué bueno que te dije enfáticamente, no voy a hacer el trabajo en la guitarra de una orquesta sinfónica. Sin embargo, yo sí toco algunos sones de esos que intervinieron en el huapango. Pues ese sería un panorama de la obra desconocida en muchos sentidos de Moncayo, a pesar de que tenemos tantos recursos, podemos meternos a YouTube, ya hay algunas piezas, pero hay algunas que no han sido grabadas con orquestas sinfónicas, sino que ha habido músicos y gente de sistemas de computadoras que han programado esas partituras y las suenan. De hecho, la pieza que propongo, si es que hay tiempo para oírla, es una pieza
sinfónica, pero que no está tocada por una orquesta sinfónica, sino por sintetizadores. Hay que poner mucha atención al oído para notar que es sintetizado, que es muy difícil de hacerlo, de distinguirlo. Pero eso nos habla de que es una lástima que no esté grabado toda la obra integral la obra integral de Moncayo. Y ese es un ejemplo, se llama Cumbres, perdón, con Cumbres se ha hecho eso, pero también con esta pieza que es una parte de una trilogía, es una pieza, una obra que se llama Tres piezas para orquesta, que son fiesta, canción y danza. La danza, que es una de 3 minutos, es la que propuse para oír. Así que si hay esa oportunidad, pues sería el momento. Claro que sí, Alfonso, y pues efectivamente con esa vamos a cerrar nuestro programa. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, abriría si los compañeros o la compañera quieren abrir su micrófono y tener alguna intervención, alguna pregunta para Alfonso sobre Moncayo y sobre su música. Adelante. Alfonso, yo te quisiera preguntar, ¿por qué después de una generación o de una etapa de compositores brillantes, incluiría yo, no sé si estés de acuerdo, a Manuel M. Ponce, Claro. en esta lista que hiciste, pero ¿por qué en México después de eso no han surgido más compositores con esa calidad, o por lo menos con esa difusión? ¿Surgen y no se conocen, o qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay gente de la talla de Moncayo, de Revueltas, de Chávez? ¿Qué pasaría? ¿A qué lo atribuyes? ¿A que también se escucha cada vez menos la música clásica? Yo creo que sí se escucha menos, a pesar de la difusión, de la facilidad de la difusión que tenemos. Pero yo le atribuiría también al tipo de música, el nacionalismo, y sí que hice una omisión muy grande con Manuel M. Ponce, tiene usted razón. El nacionalismo se puede considerar que va desde 1928, que se funda la Orquesta Sinfónica Nacional, a justamente la muerte de Moncayo en 1958. Después hubo una reacción en todo el arte mexicano. Por ejemplo, pienso en la pintura, esos pintores que no renegaron, pero se alejaron del muralismo, ¿no? Que sería como el equivalente del nacionalismo. Digamos, José Luis Cuevas, gente como esa, como un poco ya algo rebasado del pasado. Creo yo que pasó un poco eso en la música. Por otro lado, también la evolución de la propia música. La música contemporánea es muy difícil de oír. La música concreta, la música es con grabaciones de ruidos, por ejemplo, Stockhausen, Ligeti, y luego se fue sobre el dodecafonismo, que era una cosa muy extraña al oído, y luego el atonalismo, es decir, no tocar en un tono, sino, quién sabe, digamos, una evolución de la música que era verdaderamente difícil de apreciar. Y en México hay buenos representantes, ahí Raúl Avista, Manuel Enríquez, gente que compone y que es conocida en el mundo. Bueno, pasando por Julián Carrillo, que es el que hizo experimentos con... Sabemos que la música tiene 12 sonidos, do, sostenido, re, etcétera, son 12. Y Julián Carrillo experimentó... lo que pasa es que en esos 12, entre una nota y otra, es lo que se llama un tono, y hay notas que son semitonos, es decir, los tonos dan frecuencia, de un do a re hay un cambio de frecuencia, de re a mi, entonces hay tonos y semitonos, y Julián Carrillo trabajó cuartos de tono, eso no lo tiene ningún instrumento, él tenía que hacer instrumentos adaptados a eso. O sea, sí hay compositores, pero la música es difícil de oír, no es para nada popular, y bueno, sí, con esa tendencia de que la música clásica no es la más escuchada, por desgracia, porque es bueno,
digamos, el nivel espiritual y de lo más elevado. A eso lo atribuiría. No hay una difusión, hay temporadas de conciertos de música contemporánea, pero tiene muy poca gente interesada porque de veras hay que tener cierto oído y no resulta tan esencial. Eso diría yo. Gracias, gracias. Pues muchas gracias, Alfonso, por tu participación en este programa nuevamente. Muy agradecidos por que estés aquí. Y nos vamos haciendo homenaje a Moncayo con danza de la obra 3 piezas para orquesta. Agradecemos a Alfonso Álvarez su intervención muy ilustrativa y que nos hace pensar en el futuro de la música nacional. Bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Lo esperamos el próximo jueves a las 6 de la tarde en este mismo canal de la Jornada de Oriente de YouTube. Gracias, buenas noches.